Bien, vamos a ir a la palabra del Señor este día. Y como vengo de un viaje misionero, vengo de un viaje de gira misionera, obviamente tenía que hablar de misiones. Hoy tenía que hablar de misiones. Así que de misiones no se van a librar, queridos. No se van a librar. No nos podemos librar. Así que quiero compartir un mensaje que he titulado El corazón misionero de Jesús. Hay una frase que me encanta que dice: Dios no tiene una misión para la iglesia, sino que tiene una iglesia para su misión. No tiene una misión para la iglesia, sino que nos tiene a nosotros para cumplir su misión. De Él es la misión, no es nuestra. Nosotros no inventamos ninguna misión, ni esto es un programa que inventamos, ni es algo que dijimos, bueno, vamos a hacer misiones. No, sino que Dios es el Señor de la misión y Él nos tiene a nosotros para cumplir esa tarea. Esa es una fogata misionera que el viernes anterior a mi partida desde Chile me invitaron a esa fogata. Me pareció súper guay, estaba lleno de jóvenes, de adolescentes. En el patio de la iglesia aquella montaron ahí una fogata con pallet, con madera. Así que estaba pensando montar aquí una fogata, ¿qué les parece? Pero no una fogata de gas, no una fogata de gas. Y quiero hacer una ilustración con esta fogatita. Ustedes ven ahí tremenda llama, ¿verdad?, en medio de la oscuridad, porque lo único que había es esa fogata, nos iluminaba, nos calentaba, nos daba energía, nos daba ánimo. Estamos todo alrededor de esa fogata para tener ese encuentro misionero donde adoramos al Señor, compartimos una palabra, oramos por misiones. Y como ven ahí, no sé si se nota, la madera, ¿no? El combustible, porque ustedes saben obviamente que para encender una buena fogata se necesita buena madera. Pero había un ministerio, había un grupo de personas que estaba atento a que esa fogata ardiera y tuviese la llama ahí fuerte, ¿no? Era un grupito que se encargaba ¿de qué? De coger la maderita, ¿verdad?, y echarla a la fogata. Y estaba constantemente echando madera. Y esa fogata ahí ardía y bueno, ahí estábamos alrededor de esa fogata. Esto mismo pasa con los misioneros. Los misioneros son una llama que Dios enciende en medio de lugares donde hay oscuridad. Los misioneros son luz, ¿verdad?, para traer el evangelio, ¿no?, que trae sanidad, que trae restauración en las familias, en tantos lugares. Hace poco estuvo la misionera Melissa, ¿no?, que está en Turquía haciendo un trabajo, ¿verdad?, en ese lugar. Hay misioneros que están en Grecia, misioneros que están en África, en Asia, en tantos lugares. Y son como esa fogata que ilumina, que trae energía, que trae calor. Pero para que esa fogata, para que esa luz de los misioneros esté arriba, esté encendida, pueda dar lo que esa llama da a las personas, necesita la leña de la iglesia. Necesita el combustible de la iglesia. Necesita que nosotros como iglesia estemos apoyándoles, estemos ayudándoles, estemos ofrendando, estemos orando, estemos movilizando, estemos constantemente ayudando a que la fogata, a que esa llama, a que la luz de los misioneros, donde quiera que estén, esté siempre arriba, que su energía esté arriba, que Dios les use. Y para eso Dios te tiene a ti y me tiene a mí, con leña. La leña es nuestro compromiso misionero de todos los meses. La leña es nuestra oración que hacemos constantemente por los misioneros. La leña es que estemos ahí diciendo: Señor, bendice a la familia Moslero ahí en Grecia. Señor, bendice a Jenny Salado ahí en Burkina Faso y el trabajo que están haciendo, el trabajo en Perú, los nuevos misioneros que se están levantando. Ahí estar con esa leña para que los misioneros, donde quiera que vayan, resplandezcan con la luz del evangelio en esos lugares donde necesita urgente la palabra del Señor. Jesucristo es nuestro gran referente para hablar de misiones. Si vamos a hablar de alguien para hablar acerca de misiones, es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro referente siempre. Así que vamos a ver un encuentro, un episodio donde el Señor nos va una vez más a recordar acerca de la misión de Dios para nosotros y para las personas. Porque, queridos, la misión de Dios se puede resumir en que
en que Dios envió a Jesucristo para nosotros, que estábamos perdidos, que estábamos sin Cristo, sin esperanza en este mundo, y Dios envió a Jesús para morir en nuestro lugar, para darnos salvación, para reconciliarnos con Dios. Estábamos alejados de Dios, para volver al Padre, ¿verdad? Y eso es misiones, es levantar a Cristo en todo lugar, en toda nación, para que las personas vengan a arrepentimiento y tengan la oportunidad que nosotros tuvimos un día de llegar a los pies de Cristo. Marcos 11, del 15 al 19, vamos a un poquito establecer bases teológicas, bases bíblicas acerca de la misión. Porque cuando hablamos de misión a veces nos suena como romántico. Nos vamos de misionero al África, se van de misioneros a Turquía. No, tiene un componente romántico misiones, pero obviamente tiene una base bíblica, teológica de por qué hacemos la misión del Señor. Entonces Marcos 11 del 15 al 19, puede tener su Biblia ahí a mano, si la tiene, si no, aquí también lo puede leer. Bueno, la letra está media pequeña, pero si no me escucha atentamente. Dice así: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Incline su rostro ahí donde está. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, tiene autoridad en nuestra vida. Tu palabra nos habla, tu palabra está viva más que un libro. Señor, es tu voz en este tiempo para hablar a tu iglesia y a tus hijos. Tu palabra nos direcciona. Tu palabra, Señor, hace que cambiemos el rumbo, los hábitos. Tu palabra hace lo que nadie puede hacer, Señor, que es cambiar desde adentro hacia afuera. Gracias por tu palabra, honramos tu palabra, bendecimos tu palabra, Señor, y abrimos nuestro corazón para que produzca el fruto, Señor, por la cual tú la envías. En el nombre de Jesús. Amén. El contexto un poco de este pasaje es que entra ya Jesús en la semana de la pasión de Jesús. Es la semana donde el Señor ya va a comenzar, ¿verdad?, su entrega para llegar a la cruz. Previo a este episodio está la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Se acuerdan, verdad? Cuando Jesús entra a Jerusalén, montado en ese pollino, ¿verdad? Y la gente decía: Hosana, Hosana, bienvenido, ¿verdad? El que viene en el nombre del Señor. Había sanado al ciego Bartimeo también. Entonces el contexto es así. Entra en el templo y se encuentra con estos señores. Estos señores, ¿qué estaban haciendo? Estaban haciendo negocio. Estaban haciendo negocio en el templo y estaban aprovechando ¿qué cosa? Era la Pascua, una vez al año celebraba la fiesta de la Pascua, la fiesta judía, ¿verdad? Y venían no solamente de Jerusalén, venían de todas partes del Imperio Romano, ¿verdad? Los judíos venían a celebrar la Pascua. Entonces tenían que traer un animal, ¿verdad?, para ofrecerlo en el templo. Un carnerito, un cordero. Los más pobres que no tenían dinero, ¿qué traían? Una paloma, ¿verdad? Una paloma para ofrecer. También había que pagar un impuesto al templo. Entonces traían monedas de otros lugares y los cambistas estaban ahí: no, ven, yo te cambio las monedas, ¿verdad?, para que puedas pagar el impuesto del templo. Y todo ese negocio, obviamente, se aprovechaban y cobraban más de lo que correspondía. Ya ahí estaba el Señor, ¿verdad? Y se encuentra con esto y se enfada mucho, ¿no? ¿Cómo vemos al Señor? Vemos como enfadado, ¿no? Cuando Katy se enfada, más o menos un poco de ese. No. Para sacarle bien y aprender qué dice este pasaje, vamos a repasar un poquito lo que no enseña este pasaje, porque a veces se malinterpreta este pasaje y
este pasaje no enseña lo siguiente. Este pasaje no está justificando la ira, ni la violencia, ni los arrebatos que nosotros tengamos, porque podemos decir, no, el Señor se enojó, no, el Señor se enfadó y agarró las mesas, y agarró las sillas, las palomas. Bueno, yo en la casa puedo hacer lo mismo y puedo revolear ahí lo que quiera, porque el Señor también lo hizo. No podemos justificar nuestros arrebatos de ira, de violencia, tomando este pasaje. No se puede. ¿Por qué? Porque el Señor va a enseñar en su palabra, ¿verdad?, que somos hacedores de paz, ¿verdad?, reconciliadores, y el Señor transforma nuestra violencia, nuestra ira que traíamos, ¿verdad?, en el mundo. Éramos así, pero en Cristo Dios nos ha transformado, ¿verdad? Y en ningún caso podemos tomar este pasaje para justificar nuestra ira. Es más, el Señor dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, bueno, si te enojas, reconcíliate con tu esposa, con tu hermano, con tu hijo, que no pase hasta el otro día. No acumules, ¿verdad?, esa mugre en tu corazón. Lo segundo, no prohíbe las ventas en la iglesia. Porque muchos pueden tomar este texto y decir, pastor, no se puede vender nada en la iglesia, porque esto lo dice. Queridos, aquí hemos vendido muchas cosas. Muchas cosas. ¿Y qué haríamos en misiones, por ejemplo? ¿Qué haríamos en misiones si no se pudiese vender empanaditas, tortitas y un montón de cosas que en muchas iglesias hay venta misionera para ofrendar a misiones? Y en ningún caso este pasaje está prohibiendo que en la iglesia se pueda vender, y podemos ser obviamente transparentes en todo eso. Lo tercero, no enseña tampoco acerca de la oración. Oh, ¿cómo que no? Si está diciendo, mi casa será llamada casa de oración. Está esa frase en el texto, pero no enseña acerca, no, lo que el texto quiere decir y el pasaje quiere hablar no está enseñando acerca de la oración. No es que esté yo en contra de la oración, no digo, el pastor está en contra de la oración. No, sino que no enseña exactamente aquello. Hay otros pasajes, muchos pasajes de la Biblia que enseñan más acerca de la oración, pero precisamente este no. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿qué está hablando el pasaje? ¿Qué está diciendo el Señor? Este es el texto clave para entender este pasaje. Porque este pasaje tiene paralelos en Lucas y tiene paralelo también en Juan, si ustedes lo pueden buscar en su casa. Pero Marcos es el único que incluye esta frase final, que es las naciones. Si podemos leer todo el texto, dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Este es como el versículo clave para entender lo que el Señor hizo, ¿no? El enfado de Jesús, el enfado del Señor con lo que estaban negociando en ese lugar. Entonces, no habla tanto de la actividad, sino del lugar. Mi casa será llamada de tal forma, mi casa. El Salmo 122:1 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces tiene que ver con el lugar y tiene que ver con la ubicación. Es decir, para poder entender este pasaje necesitamos ubicarnos. Dile que está a tu lado, ubícate. Ubícate. Porque pasa en la Biblia que nos enfrentamos a distintos pasajes en la Biblia y no nos sabemos ubicar. ¿Dónde está pasando la historia? ¿Dónde está aconteciendo la historia? El Señor no está hablando del templo, pero el templo era muy grande. Tenía muchos atrios, muchos patios, muchas entradas, muchos lugares. Si vemos, este es el templo, el segundo templo, o llamado también el templo de Herodes. Estaba dividido en patios, en atrios, ¿ya? En la parte más, digamos, la primera, digamos, lugar que se veía es el santuario, ¿verdad? Luego venía el patio de las mujeres, y yo con las mujeres hoy día no me voy a meter, porque si no me llega en la casa. No, pero yo honro a las mujeres, de verdad. Yo bendigo a las mujeres y mi esposa también la bendigo, que estuvo aquí guerreando mientras yo no estaba, y todas las mujeres que sirven en este lugar se merecen la honra de la iglesia del Señor. Y se le permitió en el templo de Herodes, bueno, no podían pasar más allá, pero había un patio especial para que ellas pudiesen adorar y pudiesen estar también en la casa del Señor. Y luego había un tremendo muro. ¿Se fijan que hay un muro enorme ahí? ¿Se dan cuenta, no? Que está el patio de mujeres
Y luego hay un muro tremendo y viene entonces el patio de los gentiles. Sí, en el templo, en el segundo templo, había un patio para los gentiles. Había un lugar donde se le permitía a los gentiles, a los no judíos, venir también al templo, acercarse a Dios, a tener un encuentro con Dios, adorar al Señor. Era el llamado patio de los gentiles. No podían pasar más allá de ese muro. No podían pasar más allá de aquella fortificación. Y es interesante. Efesios habla que Cristo derribó el muro de separación que había entre judíos y gentiles. Cristo lo derribó. Hizo un solo pueblo. Hizo un solo pueblo. Entonces, si nos podemos ubicar ahí, la pregunta es la siguiente. ¿Dónde estaba Jesús? ¿En qué atrio estaba Jesús cuando se enfrenta a los cambistas y a los vendedores y a estos comerciantes desgraciados que estaban negociando en ese lugar? Estaban en el patio de los gentiles. Estaban en el patio de los gentiles. Los judíos que negociaban pertenecían a la clase alta de los sacerdotes, eran de la élite. Y dijeron, bueno, vamos a aprovecharnos, vamos a hacer negocio, vamos a ganar un poquito de dinero y vamos a ocupar el patio de los gentiles. Ellos no son judíos como nosotros, no tienen sangre judía, huelen mal porque son gentiles, son idólatras. Vamos a ocupar este patio, vamos a tomarnos de este lugar y vamos a aprovecharnos de este patio, de un lugar que era para los gentiles. Isaías 56, del 6 al 7, dice así. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle. Mira, escúchame bien este versículo porque también lo tomamos para nosotros. Dice, a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, dice, yo los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración, y sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Eso está en Isaías. Eso está en Isaías. Entonces, en el corazón del Señor, en el corazón de nuestro Dios, están las culturas, están las etnias, están los pueblos, están las razas, están las naciones, están todos los lugares, todas aquellas personas, dice el Señor, extranjeros, que no son judíos, porque el Señor se reveló a los judíos, pero para que los judíos sean de bendición a las demás naciones. Pero los judíos quisieron, no, la bendición es para nosotros y para nadie más, porque el Señor nos ama, porque somos judíos, somos los privilegiados, los demás son pecadores, idólatras, no merecen la misericordia del Señor. Entonces ellos habían cerrado su corazón, pero el Señor que estaba diciendo, que ellos le dice, los que vengan yo les llevaré a mi santo nombre, a mi presencia, los recrearé con gozo, les abrazaré, los voy a bendecir, sus sacrificios los voy a aceptar. Es decir, que el Señor está prometiendo ya en Isaías que su casa, su iglesia, el cuerpo de Cristo, iba a ser de bendición a todas las naciones de la tierra. Entonces ahí viene la pregunta. Viene la pregunta, ¿por qué el enfado de Cristo? ¿Por qué entonces se enfada tanto el Señor? Justamente esa semana el Señor iba a dar su vida. El Señor iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Justamente esa semana iba a exponer su cuerpo en sacrificio, iba a exponer su vida en sacrificio por el pecado no solamente de los judíos, por el pecado de los gentiles, por el pecado de los extranjeros, por el pecado de toda la humanidad. Entonces por eso se enfada tanto y dice, no es posible. No es posible que el patio de los gentiles, donde los gentiles tienen la oportunidad de poder acercarse a Dios y poder conocer a Dios, no es posible que esté usurpado, que esté ocupado, que se estén aprovechando de ese lugar que está reservado para los extranjeros, para las etnias, para las culturas, para los gentiles, lo estén aprovechando para sí mismos. Lo estén aprovechando para ellos, para sus propias ganancias.
Por eso el Señor se enfada tanto y por eso el Señor revolea las sillas y da vuelta a las mesas y dice: hasta aquí, ya basta. Porque era el lugar de los gentiles. Entonces la pregunta: ¿hay un espacio entonces reservado en nuestro templo para el extranjero? ¿Hay un espacio reservado en nuestro templo para el extranjero? Porque mi casa, dice, será llamada casa de oración para todas las naciones. No solamente para Burgos, no solamente para España. El Señor nos invita a mirar siempre un poco más allá. Siempre mirar y alzar nuestra mirada más allá. Porque si no fueran por los misioneros, no existiría la iglesia en España. Si no fuera por los misioneros, no existirían las iglesias que hay en todo el mundo. En Latinoamérica, donde hay en muchos lugares tremendos avivamientos de parte del Señor, no existirían esas iglesias si en su momento no hubiesen llegado esos misioneros desde Europa. Entonces el movimiento del Señor en el mundo, en la historia de la humanidad, ha sido gracias a hombres y mujeres que dijeron: yo voy. Yo dejo mi comodidad, yo dejo mi lugar para ir a otros lugares a predicar el Evangelio, a compartir la palabra del Señor. Porque mi casa, dice, será llamada casa de oración para todas las naciones. Entonces la pregunta es: ¿le estamos dando el lugar que corresponde en nuestro templo? Hablo de nuestra iglesia. Yo doy gracias al Señor porque estamos tomando el compromiso con misiones, y a pesar que somos una iglesia nueva, somos una iglesia que tiene poquito tiempo, ya estamos apoyando misiones y queremos seguir apoyando misiones. Y mi sueño es que apoyemos, si podemos, a todos los misioneros de Asamblea de Dios. No son muchos los que salen de España para el resto del mundo. Ya empezamos con Grecia, queremos seguir con los que están en Holanda, queremos seguir con Turquía, queremos seguir apoyando misiones, porque esta iglesia tiene ADN misionero. ¿Cuántos dicen amén? Fundada por misioneros, como somos con nuestra familia, bendecida por misioneros. Usted ve este lugar y dice: wow, aquí hay dinero, ¿no? Usted puede decir: wow, hay dinero aquí. No, hay dinero porque el Señor nos ha bendecido con ofrendas de otros lugares. Porque la iglesia, hay una iglesia de las más generosas, es la iglesia de Estados Unidos. La iglesia Asamblea de Dios de Estados Unidos ha ofrendado para que nosotros tengamos este hermoso lugar como ustedes lo ven. Porque dice: bueno, ellos tienen dinero. No es tanto el dinero, es que todos dan, aunque sea 5, aunque sea 10, aunque sea 5, pero todos participan, toda la iglesia participa en dar. Y por eso la iglesia es bendecida, y por eso Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendición. ¿Hay lugar para los gentiles? ¿O estamos usurpando el lugar que está reservado para el extranjero? Yo creo que en el ministerio de niños se puede enseñar acerca de misiones. Yo creo que en los adolescentes puede haber un espacio para misiones, con los varones, con las mujeres, aún en el grupo de matrimonios. Me gustaría que afuera, los que son creativos, los que podamos hacer un mural, desde ya poner ahí los misioneros, ¿verdad? Que estamos orando, que estamos apoyando. Necesitamos darle lugar a misiones y no usurpar el lugar que le corresponde al extranjero, a las etnias, a los gentiles. La otra pregunta es: nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Somos templo del Espíritu Santo. Entonces la pregunta es: en mi templo, ¿estoy dando lugar al extranjero? ¿Estoy dando lugar a las etnias, a las culturas, a los pueblos que aún no conocen al Señor? ¿Cuánto de mi presupuesto, cuánto de mis ingresos estoy apartando para misiones? Yo sé que aquí hay gente que está apartando, que está diciendo: esto va a ir para misiones. Pero hay gente que aún no está participando. Yo lo invito a que no usurpe el lugar que le corresponde a los gentiles. Y en el templo del Espíritu Santo, que realmente pueda haber ese lugar. En tu oración, o está solamente: Señor, bendíceme como las ovejitas, ¿no? Dame, bendíceme, ayúdame, prospérame. Que en tu oración digas: Señor, toca a Grecia a través de la familia Moslero. Señor, toca a Burkina Faso y a los niños, Señor, que están en desnutrición y en carencias ahí en África. Toca, Señor, a los musulmanes, Señor, a través de la familia, Padre, de Youssef y Agar y sus hijos ahí en Holanda. Señor,
toca las naciones, toca las etnias, toca los pueblos. Es el lugar que le corresponde. Es el lugar que le corresponde. Y cuando damos, hermanos, cuando damos, el Señor nos bendice. Si puedes volver a la imagen de la fogata, por favor. Dijimos que esa llama simbolizaba los misioneros, ¿verdad? Y la misión del Señor en las naciones. Y a veces decimos, no voy a ofrendar, no voy a dar porque me voy a quedar sin leña para mí. Mi fogata se va a ir apagando, entonces mejor me guardo porque las cosas también están difíciles. Ha subido el aceite, ha subido el pan, ha subido el combustible, ha subido no sé qué, ha subido no sé cuál, entonces me voy a retener. Y nos preocupamos de nuestra fogata, de nuestra leña, de nuestra chimenea, ¿verdad? Pero es interesante que el Señor también nos recuerda en su palabra. Y dice ahí en Proverbios 11:24. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Qué interesante. Y yo tomo esta palabra. Si lo podemos aplicar a misiones. Hay quienes dan para misiones y les es añadido más. Hay quienes cumplen su compromiso misionero y les es añadido más. Hay quienes son generosos con la obra misionera en el mundo y les es añadido más. Y hay quienes retienen, dice, más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Hay quienes dan y el Señor les da. Y yo estoy poniendo leña para la fogata misionera, yo estoy poniendo leña para los misioneros y el Señor me está bendiciendo y el Señor me está dando. Dice, el alma generosa será prosperada. ¿Cuánto dicen amén? El alma generosa va a ser prosperada. Dice, y el que saciare, él también será saciado. El que saciare, él también será saciado. No te pierdas, por favor, no te pierdas la bendición de dar para misiones. No te pierdas la bendición de ser generoso con la obra del Señor. Más allá de los misioneros, porque como decía Pablo ahí en Filipenses 4, dice, yo estoy enseñado en todo, dice Pablo. Yo he pasado hambre, he pasado necesidad, he pasado frío, he pasado, como decíamos en España, la he pasado canuta, decía Pablo. La he pasado canuta, pero el Señor me ha bendecido, el Señor me ha sostenido. Y dice Pablo, yo no busco ofrenda, dice, yo busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo estaba diciendo a la iglesia, yo busco que ustedes sean bendecidos. Pablo está diciendo, lo que quiero es que ustedes sean bendecidos. Y la forma que Dios tiene para ser bendecidos no es la forma que tiene el mundo de ser bendecido. El mundo retiene. Pero Dios es un Dios generoso, es un Dios que da, es un Dios que abre la mano. Es un Dios que nos quiere bendecir cuando somos generosos. Quiero que te pongas de pie donde estás. Quiero que nos metamos en el mover misionero de Dios. Quiero que nos metamos como iglesia en la misión de Dios. Cuando nos metemos en la misión de Dios es como un río, es como una ola. Donde Dios nos lleva y nos metemos en el reino de Dios y comenzamos a ver el milagro de Dios y comenzamos a ver que Dios abre también puertas para nosotros y vemos que cuando nos ocupamos de las cosas de Dios, Dios se ocupa de nuestras cosas, de nuestros asuntos y somos generosos y ya no estamos tan pendientes de nosotros mismos y de lo que nos hace falta. Ya no nos quejamos tanto de las carencias porque vemos que otras realidades hay tanta necesidad. Y levantamos nuestra mirada. Estamos necesitando conformar el grupo de misiones, aún no podemos hacerlo. Necesitamos
personas, necesitamos gente, hombres y mujeres, jóvenes, adultos, quien sea que diga: yo quiero ser parte del ministerio de misiones, quiero conformar ese grupo. Necesitamos tener ese ministerio fuerte acá en la iglesia, poder motivarnos, poder estar informados del mover en misiones. Hace poco hubo un Congreso Nacional de Misiones, nadie pudo asistir de la iglesia. Está habiendo capacitaciones de cómo ser movilizadores, se está enseñando acerca de misiones a través de webs. Estamos recibiendo misioneros. Hermanos, de eso se trata el Evangelio. Y como dice la palabra del Señor en Isaías, está hablando de los extranjeros. Yo sé que hay muchos extranjeros, aquí me incluyo, que han venido a buscar mejor situación económica, principalmente este lugar. Pero quiero decirte que tu felicidad, como dice Isaías ahí, dice: tu felicidad y tu gozo viene de parte del Señor. No viene por un trabajo, no viene por un estatus social, no viene porque vas a tener una casa, un coche nuevo y vas a vivir mejor. Gloria a Dios, Dios te va a bendecir igual. Pero tu felicidad y tu gozo no depende de las circunstancias, depende del Señor. Él te ama, Él es tu papá, Él te ayuda, Él te cuida, Él te bendice, Él te guía. Cuando estás en su voluntad, Él abre puertas para tu vida. Pero has venido a este lugar para ser de bendición también, para servir. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Tu casa. Tu casa. Tu casa. Tu casa. Tu casa. Esta es tu casa, Señor. Este lugar es tu casa, Señor. Tu presencia habita en este lugar. Porque donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí tú estás. Ahí tú estás, ahí tú estás. Esta es tu casa. Comunidad Cristiana de Burgos es tu casa, Señor. Y queremos que tu casa sea llamada casa de oración para todos los pueblos. Queremos que Comunidad Cristiana sea llamada, Señor, una comunidad no solamente para Burgos, sino que para todos los pueblos, Señor. Y para todas las naciones. Y gracias. Gracias, Señor, porque podemos compartir en este lugar con gente de otras realidades, de otras culturas, de otras naciones. Gracias, Señor. Porque eso nos enriquece, eso nos enseña, eso nos hace mejor persona. Eso nos ayuda también a abrir nuestro corazón y poder bendecirnos los unos a los otros. Esta casa, Señor, que sea conocida, porque es un lugar para las naciones, porque es un lugar para las misiones, porque es un lugar para el extranjero, porque es un lugar para la seña, porque es un lugar, Señor, donde bendecimos otros lugares también. Gracias. Pon tu mano en tu corazón y dile: Señor, esta casa, dile: Señor, esta casa, este templo. Pon tu mano en tu corazón. Dile: Señor, este templo, que sea llamado lugar de oración para todas las naciones. Que en mi vida, Señor, haya lugar siempre para los pueblos que aún no te conocen, la iglesia perseguida, Señor. Aquellos misioneros que están en otros lugares. Esta casa, Señor, le daré lugar, Padre. Le daré lugar a tu misión en otros países. Le daré lugar, Señor, al extranjero. En mi corazón, Señor, se cae toda barrera nacionalista. En mi corazón se cae toda barrera, Señor, localista, Señor.
porque tú viniste a dar tu vida por el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios a los europeos. De tal manera amó Dios a los africanos. De tal manera amó Dios a los latinos. De tal manera amó Dios que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta casa, dile Señor, esta casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y toma de la mano también a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Y dile nuestra casa, nuestro hogar, nuestro hogar. Tomamos el compromiso en nuestro hogar de apartar lo que le corresponde al extranjero, de apartar lo que le corresponde a misiones, de apartar lo que le corresponde en mi hogar. Que hay una señal en el hogar, que hay una frase misionera en el hogar, la foto de los misioneros, que hay algo que nos recuerde que es un hogar también de oración, de devoción, un lugar de adoración para que otros pueblos también puedan conocer al Señor. Dedicamos nuestras familias, aún dedicamos nuestros hijos, Señor. Si tú les quieres llamar a misiones, si tú les quieres llamar al campo misionero, Señor, hazlo. Hazlo, 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 Señor. Tú eres el Señor. Envía obreros a tu mies. Envía obreros a tu mies. Envía obreros, levanta obreros. Sigue levantando, sigue levantando. Sigue llamando. Las mies es muchas y los obreros pocos. Por eso rogamos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogamos al Señor de la mies que siga enviando obreros a su mies. Aleluya. Gracias, Señor.